Andalucía, el estado más al sur de España que tiene las naranjas más bonitas. También tiene hermosas costas, música de influencia árabe con su baile tradicional, el flamenco. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿árabe? Sí, árabe. Así que hoy les voy a hablar de la historia de Andalucía o la llamada España musulmana. Empezó con la conquista de Marruecos. Durante ese tiempo hubo una guerra civil en el reino visigodo. A principios del siglo VIII murió su antiguo rey Witiza. Después de eso, gobernó su hijo, el rey Rodrigo. En el año 711 después de Cristo, el califato omeya invadió el reino visigodo, y en Gibraltar durante el ataque murió el rey Rodrigo. El comandante de los omeyas, Tariq ibn Zayd, fue victorioso. Después de la muerte del rey en un periodo de 7 años, la mayor parte de la península quedó bajo el dominio musulmán. Estos nuevos territorios árabes se llamaron Al-Ándalus. La gente allí se llamaron los moros. En el año 718 los cristianos fueron victoriosos contra los musulmanes en la batalla de Covadonga. Este fue el comienzo de la reconquista, la recuperación de territorios de los musulmanes. La Emirata de Córdoba fue un periodo de la historia de Al-Ándalus que duró desde el año 756 hasta el año 929. Durante ese tiempo, la ciudad de Córdoba fue la capital de un estado musulmán independiente. Tiene una serie de emires. Abdurrahman I o Abderrahman I estuvo en Damasco, el califato de Omeyas, pero después de la caída del imperio se fue a Andalucía. La Emirata de Córdoba empezó cuando el gobernador musulmán de la región declaró su independencia del califato abbasí de Bagdad en el año 756. Abderrahman I hizo su capital en Córdoba y empezó un proceso de consolidación de su poder en la región. Después de la muerte de Abderrahman I, lo sucedió Abderrahman II. Durante su tiempo se estaba produciendo una rápida islamización en España, pero los enfrentamientos no desaparecieron por completo, un factor que permitió a los reinos cristianos reorganizarse y preparar la reconquista. En el año 912, Abderrahman el III accedió al trono de un emirato al borde de la desesperación. Entonces, en el año 929, el nuevo dirigente musulmán formalizó el nuevo estado, el Califato de Córdoba. Se escribe así, una de las épocas más brillantes de Al-Ándalus. Su momento de mayor esplendor cultural y económica coincide con el gobierno del propio Abderrahman el III y de su hijo y sucesor Al-Hakim II. La época de mayor esplendor del Emirato de Córdoba fue durante el reinado del emir Abderrahman el III, quien se proclamó califa en el año 929. Es muy inusual porque el nombre califa se le dio a una persona que gobernado a toda la comunidad musulmana. Durante su reinado, el emirato se convirtió en un califato independiente y alcanzó su máxima expansión territorial, con influencia en el norte de África y el sur de España. La cultura y la ciencia florecieron durante el emirato de Córdoba. La ciudad de Córdoba se convirtió en un centro de aprender y cultura. Ha habido una gran cantidad de avances en medicina, astronomía, matemáticas y otras disciplinas que se transmitieron a la cultura occidental. Algunos grandes moros fueron Ibn Zor o Ibn Thuah fue un médico y cirujano que hizo importantes contribuciones a la medicina. Escribió el destacado texto médico, Al-Taysir fil Madawat wal Tadbir,
el libro de simplificación sobre terapia y dieta. Ibn al-Baytar, un farmacéutico que escribió el destacado Kitab al-Jami' fi al-Adwiya al-Mufrada, compendio sobre alimentos y medicamentos simples. Hizo importantes contribuciones a la comprensión de las plantas y sus propiedades medicinales. Al-Zahrawi o Abd al-Qasis, un médico y cirujano que hizo importantes contribuciones a la medicina y la cirugía. Escribió el principal texto médico al-Tasrif, que incluye descripciones detalladas de procedimientos y herramientas quirúrgicos. Fue el padre de la cirugía moderna. Es más, muchos edificios hermosos fueron construidos durante este tiempo. La mezquita de Córdoba y la Alhambra son las más famosas. Estaré mostrando más en el vídeo. Este estilo se llama arquitectura moresca. Además, bajo el gobierno musulmán, tanto judíos como cristianos se consideraban poblaciones protegidas, ya que las tres religiones, en sus diversas formas, eran todas religiones abrahámicas. Sin embargo, protección no significa igualdad. Por ejemplo, los no musulmanes o dhimis, estos son los cristianos o judíos, fueron grabados, pero según la ley islámica no se les permitía pelear en una guerra, así que este fue un reemplazo. Muchos cristianos no se fueron de Andalucía porque eran muy tolerados. Durante el dominio musulmán, la interacción de ideas culturales entre los tres grupos religiosos y las ideas de tolerancia religiosa se llama la convivencia. Este fue un argumento clave contra la Reconquista. Los judíos también tuvieron su primera edad de oro. Durante la edad de oro de los judíos en España, los judíos hicieron contribuciones importantes en varias áreas, incluyendo la literatura, la filosofía y las ciencias. Por ejemplo, Maimónides hizo muchas investigaciones sobre el asma. Destacan figuras son Abraham Barhia, quien escribió sobre matemáticas y astronomía, y Abraham ibn Ezra, quien hizo contribuciones importantes a la gramática hebrea. La cultura judía floreció. Muchos cristianos se convirtieron al Islam después de ver la tolerancia del Islam y para obtener más riqueza. Muchos esclavos se convirtieron al Islam para ser libres también. Casi el 80% de los cristianos se habían convertido en el siglo XI. El resto de los cristianos fueron arabizados. Se les llamó mozárabes. Después de la muerte de Abd-ar-Rahman el III, Al-Hakam el II fue el califa. Todo permaneció en paz hasta su muerte en el 976 después de Cristo. Su hijo, que solo tenía 10 años, Hisham el II, no pudo controlar el califato. La instabilidad política iba en aumento, por lo que el gran ex califato de Córdoba se convierte en una pequeña taifa. En el 1009 después de Cristo tuvo lugar una fitna, guerra civil, que se desangró al califato, durante la cual los reinos cristianos intervinieron como aliados de las distintas facciones. Durante las 2 décadas que apareció este conflicto, se sucedieron varios emires, algunos de ellos de una transición diferente a la umeya. Con la desintegración del califato, se produce una fragmentación del antiguo territorio en varias unidades con entidad propia: Murcia, Carmena, Huelva, Morón, Granada, todas ellas denominadas taifas. En 1031 después de Cristo, Córdoba deja de ser la metrópolis que deslumbró al mundo con su prosperidad y riqueza cultural. Durante la época de taifas se acercaba la Reconquista y muchos lugares fueron tomados por los cristianos. Mientras tanto, en Marruecos llegó un nuevo imperio bereber en el año 1140.
se aliaron con los musulmanes en Andalucía y pudieron hacer retroceder a los cristianos. El primer imperio bereber fue el de los almorávides. Durante ese tiempo, las restricciones a los cristianos y judíos fueron mayores, pero todavía había tolerancia en la región. Pero después de ser superado por el imperio almohade, esto cambió rápidamente. La ideología era mucho más estricta e incluso su nombre es Al-Muhidin, que significa los que creen que Dios no tiene socios. No fueron tolerantes con la gente del libro y muchos cristianos y judíos se vieron obligados a convertirse o irse. Muchos decidieron ir a la hora cristiana ciudad de Toledo. Las reglas marcaron el final de la convivencia. Tarde o temprano, a fines del siglo XIII, perdieron contra los cristianos y la reconquista estaba casi completa. El único lugar musulmán que quedaba ahora era el reino nazarí de Granada. Gran parte del famoso complejo palaciego de la Alhambra se construyó durante este periodo, y los nazaríes fueron la dinastía musulmana más longeva de Iberia. En el 1491, tras una década de guerras intermitentes conocidas como Guerra de Granada, el emirato se vio obligado a rendirse a los reyes católicos. Al año siguiente, Mohammed XII, el último soberano nazarí de Granada, reunificó formalmente y entregó sus territorios a Castilla, y finalmente se exilió en el norte de África. Esto marcó el final del dominio musulmán independiente en Península Ibérica y el final de la Reconquista. Judíos y más tarde los musulmanes de España fueron expulsados de España tras el decreto de la Alhambra en 1492. Muchos judíos y musulmanes en España se convirtieron o fueron expulsados. La expulsión resultante provocó una migración masiva de judíos de España a Italia, Grecia, Turquía y la cuenca del Mediterráneo, y los moros se dirigieron a otros asentamientos musulmanes. Aunque Al-Ándalus no existe, todavía dejó un impacto en la España moderna. 8% del diccionario español tiene raíces árabes. Las palabras que comienzan con al o a generalmente indican origen árabe. Por ejemplo, la palabra aceite proviene de la palabra árabe al-zait o az-zait. Proviene del artículo árabe al. Los árabes ayudaron a Europa a salir de la Edad Media con grandes logros científicos y traducciones de libros. Asimismo, gran parte de los conceptos básicos de la ciencia proceden de los árabes, como la alquimia o el álgebra. Todavía hay algunos elementos árabes en la cultura española, especialmente en las partes más al sur de España.